Buenos días, bienvenidos al Comité Diario Mercados Accionarios para el 21 de enero de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día martes, donde acciones internacionales cerraron con ganancias en medio de jornada de indecisión. Datos económicos europeos y de China alentaron compradores. No obstante, el FMI hizo algunos comentarios sobre el panorama de crecimiento global y esto también generó presión bajista. Así que continúa ese temor de los inversionistas, esa indecisión donde no pueden prácticamente determinar un rumbo claro. Ya lo miraremos con los niveles de corto plazo. En cuanto a acciones locales cerraron con indecisión en medio de optimismo de mercados internacionales y bajos precios del petróleo. El petróleo sigue en su comportamiento lateral de 44 y 51 con presión a la baja. Ahora trata de subir después de datos de Estados Unidos. Simplemente continúa la indecisión en los mercados, en el precio del petróleo, lo cual también ha favorecido que la cautela se mantenga en nuestro mercado. En cuanto a datos económicos del día de ayer, índice NAP del mercado inmobiliario, esto es la confianza de los constructores de Estados Unidos, se mantiene en enero en 57 puntos, uno de sus niveles más altos, así que básicamente la confianza se mantiene en Estados Unidos en un panorama tranquilo en cuanto a sus fundamentales de construcción. Por ahora, probabilidad tasa Fed se mantiene 24% para abril. Recordemos que el mercado se ha venido relajando un poco frente al tema del ascenso en tasa de interés. Esto le ha restado fuerza al dólar, que ya no ha vuelto a ganar nuevos máximos frente al euro, tampoco en el mercado colombiano. Digamos que esa tranquilidad ha hecho que el mercado esté pensando que para junio, julio sea el ascenso en tasa de interés. De hecho, la Reserva Federal puede ir retirando liquidez antes de subir tasa de interés, así que el mercado se ha relajado un poco frente a este tema, por eso el dólar no ha vuelto a ganar mayores máximos frente a principales monedas y frente a nuestra moneda. El VIX llegando a un poco de tranquilidad, no obstante tendrá que descender de ese 18. Recordemos que China está agregando tranquilidad, falta el Banco Central Europeo con estímulo, digamos que el mercado sigue un poco cauto frente a ese tema. También algunos datos de Europa han venido mejorando, así que por ahora simplemente el punto clave será cuándo nos suban tasa de interés o uno más, digamos que sería el único punto por ahora significativo, o que no, sí existe otro, el precio del petróleo genera una fuerte desaceleración de la economía global, así que por ahora, si descendemos de los 18 es porque el mercado entró en una fase de mayor calma. Si se logra mantener sobre 18 es porque todavía la cautela se mantiene. De hecho, el mercado inicia hoy con algo de cautela e indecisión. En cuanto a mercados asiáticos, repuntaron en medio de panorama económico tranquilo, pero la advertencia del FMI sobre la debilidad del crecimiento global generó algo de presión bajista en algunos mercados y limitó los avances. Simplemente hace que se mantenga la cautela de los inversionistas. Y el índice de actividad industrial de Japón crece 0,1% en noviembre. Esta variación estuvo en línea con lo estimado por el mercado. Si bien los emergentes pueden golpearse un poco por el bajo precio del petróleo, hay emergentes que jalonan el crecimiento, como son China e India, que se favorecen de los bajos precios del petróleo. Así que digamos que el FMI puede estar un poco más pesimista de lo que estarían mostrando los datos económicos que hemos revisado día a día. Y en cuanto al mercado europeo, inicia el día con indecisión y cautela, espera la decisión de tasas del Banco Central Europeo. Recordemos que esta decisión será el día de mañana. Mañana tenemos la decisión de tasas del Banco Central Europeo. El mercado está esperando una inyección, un estímulo de 500.000 millones de euros en compra de deuda soberana. El punto clave es que deuda soberana va a estar comprando, debería estar comprando la de mayores tasas, Grecia, Portugal, pues ya lo veremos mañana. Antes de la apertura del mercado se conocerá esta decisión y esta rueda de prensa. Irak ha incrementado producción para compensar bajos precios de crudo, por eso el crudo no ha podido repuntar en su intento de ir al 51. Los últimos informes muestran que Estados Unidos continúa con buen nivel de producción e Irak está aumentando su producción para compensar la caída de ingresos del 50% tras la caída del precio del petróleo. Así que cada uno está defendiéndose a su manera de los descensos del precio del petróleo, buscando incrementar producción para compensarlo. Esto no ayuda, no ha dejado entonces que el precio del petróleo suba, así que ya incluso al interior de lo que es la OPEP se está generando entonces cada uno bajo su propia tendencia, cada uno trata de sobrevivir como más puede en este panorama de precios bajos del precio del petróleo. Así que solo hasta que rompamos ese 51 tendríamos la garantía de mayor ascenso. Los datos económicos a nivel global, China y Europa favorecen el avance del precio del petróleo, no obstante el tema de la oferta sigue siendo la preocupación de los inversionistas. Y con estas últimas reacciones, pues solo hasta romper el 51 podríamos decir que ya empieza una senda de alcista, de terreno alcista por ahora.
La indecisión entre 44 y 51 sigue siendo el escenario más probable. Ya lo miraremos en gráficas. Banco Central de Inglaterra retoma unanimidad en la decisión de mantener tasas estables. Recordemos que de los 9 miembros, 2 estaban a favor de ya subir tasas. Ahora se retoma la unanimidad, básicamente por los descensos de inflación a nivel global, respuesta al bajo precio del petróleo. La caída en el precio del petróleo ha ayudado a que la inflación se mantenga bastante baja, lo cual en cierto modo es bueno para mantener una política monetaria expansiva y tenemos que generar una perspectiva de mayor crecimiento a futuro. La tasa de desempleo del Reino Unido baja de 6% a 5.8% en noviembre, el mercado esperaba 5.9%, así que los datos económicos igual siguen siendo sólidos, no sé por qué el FMI está tan preocupado. Durante diciembre de 2014, las aerolíneas de Avianca Holding S.A. trasladaron 2.387.627 pasajeros, un 10.6% más que el mismo mes del año 2013. Así que Avianca Holding continúa con buenas noticias. Tenemos también un bajo precio del petróleo. Ayer teníamos información de Delta Airlines con ahorros de $2.000 millones por combustible. En teoría debería traducirse también algo de ahorro para Avianca Holding. No tenemos la cifra exacta, pero posiblemente haga algunos cálculos y tengamos algún aproximado. Pero pues, Avianca sigue reportando buenas noticias y es la única que le favorece tanta caída en el precio del petróleo en términos generales. Noticias del día, 8:30, construcciones iniciales de Estados Unidos suben en diciembre de 1.028 millones a 1.089 millones de viviendas año. Los permisos de construcción caen 1.9%, aunque estos permisos de construcción tienden a ser un poco más volátiles de lo que son las construcciones iniciales. No obstante, veámoslo por gráfica, me gusta más ver las gráficas. Las construcciones iniciales se mantienen en niveles altos y con una senda creciente, así que por ahora simplemente se mantiene el panorama de buen desempeño del mercado inmobiliario. Puede ser aún mejor, está lejos de sus máximos antes de la crisis, pero continúa por buen camino. Mañana tenemos peticiones iniciales de subsidio de desempleo y variación semanal de inventarios de crudo. Este punto es importante para nosotros, el precio del petróleo y la variación semanal de inventarios de crudo. Recordemos que por lo general es el miércoles, pero por festivo se corrió para el jueves. Así que en términos generales los mercados internacionales podrían continuar con el choque entre compradores y vendedores a espera de la decisión de tasas del Banco Central Europeo. La indecisión está en el mercado. Los datos económicos son buenos, pero todo el mundo advierte no, tenemos que tener cuidado, que el peligro en el crecimiento global. Y la verdad, pues digamos que yo no veo tanto peligro en el panorama de crecimiento global. Bueno, sí para los emergentes que dependen de exportación de commodities, pero recordemos China e India, una buena porción del crecimiento de los llamados emergentes pues, se beneficia de este bajo precio del petróleo. Ya lo vimos mejorando en producción industrial en la publicación de la jornada de ayer. Así que básicamente sigue ese choque entre compradores y vendedores. Igual, sin importar los fundamentales, recuerden que la tendencia a corto plazo, la tendencia es la que manda. Si hay ruptura a la baja, seguimos derecho y así con mayores descensos. Y si logra aguantar los soportes, pues existe probabilidad de ruptura al alza. Ya lo miraremos con los niveles de corto plazo en medio de esta indecisión de los mercados. Mi mercado local seguiría atento al precio del petróleo, no se descarten decisión y cautela a espera de la decisión de tasas del Banco Central Europeo. Seguimos bajo sesgo bajista en la mayoría de activos hasta que no se rompan las resistencias de corto plazo. No cambiaría esa decisión. Vamos con el índice Dow Jones, 17.250 contra 17.900. Cambiamos la figura de triángulo a una figura más lateral. Me gustan más estos dos mínimos y esta zona de máximos, que sigue siendo la zona de los 17.918 y 17.250. Me cambia el soporte. Aquí está la lucha entre compradores y vendedores. Compradores tratan de mantener el sesgo, pero no han podido avanzar un poco más. Si rompen los 17.250, estaríamos teniendo la probabilidad de mayores descensos. Mientras esté sobre ese nivel, aún existe el sesgo lateral con leve movimiento alcista. En cuanto al IPSA, tratando de repuntar en el día de ayer, recordemos el 3.800, no, ni siquiera, el 3.800 está en la parte alta, 3.750. Sí, 3.750 para poderlo romper y avanzar un poco más. Si no rompe esta zona de máximos, lo que era soporte ahora resistencia, el sesgo bajista podría continuar. Vamos a estar atentos a ver si aparece la ruptura de este nivel y podemos tener un rebote un poco más fuerte en términos de IPSA. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima no ha repuntado con fuerza, tendrá que romper los 3.800 para cambiar el sesgo. Mientras esté por debajo de los 3.800, el sesgo sigue siendo bajista. Y en cuanto al dólar, ayer abrió con descensos, pero aparecieron compradores. No obstante, mientras esté por debajo del 390 y 2410, el sesgo sigue siendo bajista. 390 y 410 siguen siendo las resistencias. Si logra mantenerse por debajo de esos niveles, que de hecho lo está haciendo, el sesgo es hacia los 320, 280. Así que el petróleo se estabiliza, el dólar intenta corregir un poco.
después de fuerte ascenso, simplemente debe ser algo de flujo puntual, así que mientras esté por debajo del 3.9410 el sesgo sigue siendo bajista. Soportes 3.20-280. En cuanto al WTI, después de publicar datos, Estados Unidos está en 47.11, sigue en su zona de indecisión 51.44. Sí, hay datos económicos mucho mejores, pero el tema de oferta con noticias de Irak pues siguen generando preocupación. Estados Unidos también continúa por encima de los 9 millones de barriles día, así que continuamos en esa zona de comportamiento lateral. Si por alguna razón se rompe el 44, el descenso al 38 como escenario probable. Solo la ruptura del 51 nos daría mayor fuerza alcista. Y el euro en este momento está cotizando a 1.1610, tratando de recuperar terreno. Recuerden que el estímulo parece ser que se ha descontado como 5 veces ya con estos movimientos del euro. Ya estaba sobrevendido por fuera de la banda inferior de Bollinger y los compradores están apareciendo. De hecho, los dejó asustados el Banco Central de Suiza, con el movimiento que ya vimos que generó bastante fuerte. Incluso le costó a FXM su capital y la necesidad de una inyección de 300 millones de dólares. Así que, y pérdidas para la mayoría de bancos y operadores que generan este tipo de instrumentos. Así que el euro por ahora, la gente espera, oigan, qué tal que no nos den un estímulo tan grande. Y esa cautela que ha generado el Banco Central de Suiza les ha dado, digamos que susto a los cortos, que han venido cerrándose y generando leve presión alcista. Mañana tendremos un día volátil con la decisión de tasas, pero por ahora no se descarta que el sesgo para el día de hoy sea alcista, aunque la volatilidad puede continuar después de la decisión de tasas. Ya tendríamos una tendencia más clara, aunque el sesgo probable es alcista. Recordemos que Europa ha estado presentando mejora en datos económicos y Estados Unidos ya no tiene presiones inflacionarias significativas, o no las ha tenido y no las tiene por ahora. Colcap, vamos con el índice Colcap, que sigue por debajo del 400 con velas de indecisión, 450, 470, no cambian los niveles por ahora, son las resistencias de tendencia bajista. Pero si no logra recuperar pronto los 1400, el sesgo es hacia 1350, 1320. Por ahora hay indecisión. Y 1370, vamos a ver el 1370. Si se rompe el 1370 a la baja, el descenso puede ser a 350 y 320. 370 como la zona de soporte para intentar recuperar terreno. Si lo rompe, el descenso podría acelerarse. 400, 350, 370, los niveles de resistencia. Recordemos que hay choque entre compradores y vendedores en velas tipo doji, que por ahora no marcan ningún tipo de tendencia. Vamos con las stock picks de siempre, las 5 primeras. Corficol recuperando terreno el día de ayer. Recuerden que tienen que pasar los 39 para anular el sesgo bajista. Sigue en su zona de indecisión de corto plazo, recuperando con fuerte terreno ayer. Solo pasando el 39, o sea, cerrando por encima de este nivel, anularía el sesgo bajista. Continúan en esta zona de indecisión entre lucha de compradores y vendedores. Empresa de Energía de Bogotá sigue sin moverse por debajo del 470, sobre el 1600 y 1550. Sigue en esa zona de lateral, solo superando el 470 tendría mayor sesgo alcista, de lo contrario puede continuar oscilando en estos niveles 670, 600 y 550, las zonas de soporte. Vamos con ISA, la otra, aquí, tercera. Aparecieron compradores en el día de ayer, no obstante, siguen con leve sesgo bajista de corto plazo. Recordemos que estas velas muestran la presencia de compradores que quieren tomar control del mercado, pero no han podido. Y tendrán que romper los 7.790, 7.800 para hacerlo. La ruptura de los 7.800 le permitiría cambiar el sesgo con probable ascenso hacia los 8.500. De lo contrario, mientras esté por debajo de estos niveles del 7.800, sigue la lucha entre compradores y vendedores con sesgo bajista y soporte en 7.200. Importante los 7.800, 7.790. Su ruptura ya anularía la presión bajista que se mantiene sobre el activo. Vamos con preferencial Bancolombia, donde los compradores luchan también por ese rebote. Están apareciendo en las últimas jornadas creando el ritmo de caída. Recordemos que el 28 sigue siendo el nivel más fuerte para el cambio de dirección. Y vamos a actualizar el soporte del 27. Mientras esté sobre 27 aún puedo avanzar a 28. Solo con la ruptura de 28, 28, 200. Me atrevo a modificarlo simplemente por el cruce de promedios móviles en esta zona. La ruptura de 28, 28, 200 lo puede llevar hacia los 29, 500, 29, 600. Ya si por alguna razón rompe los 27, el sesgo de rebote o de posible cambio disminuye y aumenta la probabilidad de 26. Vamos a dar un nuevo soporte en la zona de los 27 para preferencial Bancolombia. Preferencial da vivienda desciende el día de ayer después del movimiento previo, se mantiene dentro de la zona de indecisión de corto plazo.
de los 25.400 contra 26.400. Esa es la zona de indecisión. El que rompa primero nos daría tendencia. Si rompe 26.400 podemos tener un impulso hacia 28.300. Recordemos que el escenario de largo, de mediano plazo sigue siendo lateral, pero 26.400 para tener algo más de sesgo alcista. Si rompe los 25.400 el descenso puede ser hacia los 24. 25.400 contra 26.400, los dos niveles claves para preferencial la vivienda. Vamos con Banco de Bogotá, que mientras esté por debajo de los 66 sigue el sesgo bajista entre 62 y 66 con 50% de probabilidad de ascenso como de descenso en comportamiento lateral. BBC sigue cayendo. Recordemos que no pudo pasar los 20 y después rompió los 19.6 que se habían convertido como soporte y que ahora son la resistencia. De hecho lo podemos modificar a 19.50. Mientras esté por debajo de los 19.50, el sesgo sigue siendo bajista hacia los 18.50, 18.60 y 18. Solo superando los 19.50 podría volver a la zona de 20.30. 19.50 como la zona de soporte. Vamos con Celsia, que continúa en ese escenario lateral, pero con leve sesgo bajista. Igual no rompió ayer el 5.230, cerró justo ahí, o ligeramente por debajo. Si hoy cierra por debajo de los 5.230, la probabilidad de descensos a 5.000 y 4.800 se amplía, se aumenta esa probabilidad. Si logra aguantar y romper los 5.330, puede volver a 5.600, que sigue siendo la resistencia más fuerte de tendencia bajista. 5.600 la resistencia. Mientras esté por debajo de los 5.330, el sesgo sigue siendo bajista. Vamos con Cementos Argos, que sigue por debajo de 9.500. Recuerden que esa es la resistencia para cambiar de sesgo. Mientras tanto, aparecieron comprados en el día de ayer, pero no pudieron tomar control. 9.200. Mientras esté por debajo de 9.200, existe probabilidad de descensos a 8.500. Si supera 9.200, puede seguir 9.000 contra 9.500, pero solo superando el 9.500 cambiaría de sesgo. 9.200, 9.500, las resistencias en el día de hoy. Recordemos que el activo continúa con tendencia bajista. Lo mismo para Cemex Latam Holding, que sigue marcando el mismo comportamiento. Intenta subir, pero no rompe el 16. Tendrá que romper el 16 para poder avanzar por lo menos a 17, 17.200. Mientras esté por debajo del 16, aún existe probabilidad de 15 y 14. La ruptura de los 15.300 lo podría llevar a experimentar un escenario más probable de descensos. 15.300, la zona de soporte. Vamos con Canacol, que continúa con tendencia alcista, logra mantenerse sobre la línea de tendencia y avanzar. No sé hasta qué punto pueda seguir subiendo, porque de todos modos el precio del petróleo ha estado bajo, pero pues el mercado está comprador. Así que se lo dejaremos a los técnicos en decirnos cuándo los vendedores tomarán control del mercado. Y será entonces los 5.500. Mientras esté sobre 5.500 puede continuar con avances. 6.500, 6.400 el siguiente nivel. Y 7.100 el siguiente. 6.400, 6.500, 7.100. La zona de soporte son los 5.500. Si rompe los 5.500, el descenso puede ser hacia los 4.500. 5.500, la zona de soporte para mantener el sesgo alcista fuerte en este activo. Vamos con concreto. 1.400, la zona de resistencia. Mientras esté por debajo del 1.400, el sesgo sigue siendo bajista. No actualizaremos más niveles por la escasa liquidez que presenta este activo. Vamos con Ecopetrol, la petrolera más importante del país. Se mantiene sobre los 1.820. Hoy voy a cambiar un poco la gráfica y lo voy a dejar así. 1.820 contra 2.000. Ya salimos un poco de ese comportamiento de triángulo que en cierto modo está perdiendo algo de vigencia. Así que mientras esté sobre 1.820 y 1.810 puede todavía oscilar entre los 2.000. Solo la ruptura de los 2.000 nos llevaría hacia los 2.200, 2.180. Ya dependerá de la fuerza con que avance. Si rompe la baja de los 1.820, el descenso puede ser a 1.730 y 1.670 y 1.620. 1.820, 1.810 el soporte importante para mantener por ahora el comportamiento lateral en Ecopetrol a espera de mayores fundamentales. Vamos con Enca. No marca precio en el día de ayer, mientras esté por debajo de los 12.30, el sesgo vuelve a ser bajista lateral, no hay mucha liquidez, dejémoslo ya, nada más que hacer 12.30 a los resultados empresariales para darnos tendencia. Lo mismo pasa con ETB, que sigue 500 contra 460 en la parte media sin mayor volatilidad, o mayor liquidez más bien. Simplemente continúa a esperar los resultados, el mercado pues ya no está tan optimista, básicamente por la inversión y porque los resultados anteriores crecieron simplemente por temas no recurrentes. Eso para ETB. Vamos con Éxito.
Los 26.400, 26.500 serán los niveles a batir para anular el sesgo bajista, de lo contrario simplemente continuaría la indecisión. Si hay ruptura de los 25.300, 25.300, el descenso puede ser a los 24. Importante los 26.400, 26.500 como resistencia. En el corto plazo 25.300, si hay ruptura, se anula la indecisión y podría aparecer el sesgo bajista. Mientras hablamos, el euro avanza a 1.1626 y 47.21 el precio del petróleo. Vamos con Grupo Argos, que continúa soportado en el 18, no lo ha roto. Tendrá que romper los 18.400, 430, creo que era el día de ayer 18.430, para poder avanzar de nuevo a los 19.300, 20.000. De lo contrario, si rompe los 18, el descenso es a 17.300, 17.100 como escenario probable. Vamos con Grupo Aval. No hay suficiente liquidez, demasiados altos. No la vamos a analizar, vamos a dejar los niveles con la preferencial. Grupo Sura, recuerden que los técnicos solo funcionan o aumentan su confiabilidad en activos líquidos. Si no hay una mayor liquidez, los técnicos pierden relevancia. 35.400, 35.400, sí. Es el nivel de resistencia para anular el sesgo bajista. A lo contrario, simplemente estamos en un descanso, una lucha entre compradores y vendedores. Solo superando los 35.400 podría darle espacio a un rebote hacia los 37.300. Seguiríamos en tendencia bajista, 37.300, 38. Así que si por el contrario rompe los 34.100, 34.100, la presión bajista puede volver. 34.100 como el soporte. Si se rompe la presión bajista podría volver y 35.400 para anular el sesgo bajista. No han cambiado las direcciones de nuestro mercado, sigue estando en ese comportamiento lateral. Isagen sigue bajo la tendencia alcista, recordemos ahora el 2.900. Si pierde el 2.900 puede volver a presión bajista hacia los 2.700, 2.750. Si aguanta los 2.900 aún existe probabilidad de avanzar a 3.100 y 3.200. 2.900 como el soporte importante para Isagen. El oro avanza hacia los $1.300 la onza, 1.302 en este momento. Así que si rompe el 2.100 podría rebotar al 2.400. Mientras esté por debajo del 2.100, la presión sigue siendo bajista, no hay una liquidez significativa en este activo. Nutresa sigue bajo presión con los 27 como la resistencia, mientras esté por debajo de 27 el sesgo sigue siendo bajista con 26 y 25.800 la zona de soporte. Si rompe 25.800 la presión podría incrementarse. Importante los 27 para cambiar el sesgo bajista alcista hacia los 28.500 en Nutresa. 27.000 el punto clave. Vamos con la preferencial Aval. Rompió entonces mínimos. Ahora, 1240. Mientras esté por debajo de los 1240, existe probabilidad de descenso a 1200, 1180. Solo superando los 1240, podría volver a 1300. 1240 la resistencia de corto plazo, rompe soportes y cambia sesgo a bajista. Avianca Holdings sigue bajo tendencia alcista. Recordemos entonces Delta Airlines informando ahorros de $2.000 millones por combustible. Sería bueno que Avianca nos diera una información sobre qué tanto está ahorrando en combustibles con el precio del petróleo, pero por técnicos tenemos el 3.520 como la zona de soporte. Mientras esté sobre 3.520 aún puede avanzar hacia los 3.800. Si rompe los 3.520 el descenso puede ser hacia 3.400. 3.520 como la zona de soporte importante para continuar con la tendencia alcista y la posibilidad de alcanzar 3.800. Vamos con preferencial Cementos Argos. 9.500, la zona de soporte, entonces esté por debajo de 9.500, el sesgo sigue siendo bajista hacia los 8.500, mismo escenario que la ordinaria, lo mismo para la preferencia del Grupo Argos y Grupo Sura, donde la correspondencia con la ordinaria, si rompe los 18, el sesgo bajista continuaría, tendrá que romper 18.400 para anular la presión bajista. Y en cuanto a preferencia del Grupo Sura en sus escenarios probables, el 35.300 para anular el sesgo bajista, a lo contrario el 34 como zona de soporte, 35.300, mismo análisis que la ordinaria. Y seguimos con PREC, que sigue generando revuelo, bastante especulación. Hay informes en la superfinanciera donde desmienten o generan, digamos, buscan generar tranquilidad sobre el panorama de pago de deuda. No obstante, pues claramente el mercado está nervioso y rompe los 8.200 en el día de ayer, lo que aumentó la caída. Ahora la resistencia será negar toda esta vela, 8.000. Solo superando los 8.000 podría volver a los 10.200, aunque solo superando el 10.200 tendríamos más calma. Mientras esté por debajo de los 8.000, la posibilidad de continuar con descensos sigue abierta a niveles no graficados
que no habíamos visto en Colombia, así que básicamente 6.600, 6.300, 6.000. No sabemos cuándo pueda parar, dependerá de las velas o de la ruptura de los 8.000. 8.000 es el nuevo nivel de resistencia para disminuir el sesgo bajista. Eso para Pacific Rubiales 8.000 continúa con volatilidad y nerviosismo por parte de los inversionistas. Terpel continúa con comportamiento lateral, no hay una tendencia definida y Valorem, mientras esté sobre el 3.85 mantiene el sesgo también con comportamiento lateral, pero con sesgo alcista mientras se mantenga sobre el 3.85. Eso entonces para nuestro mercado que sigue en esa zona de indecisión. Recordemos la ruptura de resistencia de corto plazo no le daría la presión bajista, de lo contrario existe el riesgo. Algunas acciones han frenado y si rompen soportes de corto plazo, la presión bajista podría incrementarse. En cuanto a las únicas acciones con tendencia alcista, por ahora son en Canacol, Isagen, Avianca, Empresa de Energía Bogotá levemente, es la de menor tendencia. En este caso aplicarían los soportes de corto plazo como los niveles importantes para mantener ese sesgo. Pasemos a las preguntas. ¿Cuál es la perspectiva técnica y la fundamental de la acción de Avianca? De preferencial aval. De preferencial aval, básicamente es sector financiero. Recordemos que el sector financiero ha estado de lado por una sola razón. Si bien los resultados todavía son buenos, el crecimiento de la mora está ahí. Y a medida que la mora ha venido creciendo, pues el inversionista sigue cauto. No obstante, la mora no ha tenido un impacto significativo sobre sus utilidades, lo cual simplemente genera ese comportamiento lateral. Así que digamos que están a la espera de la evolución o la mejora en el panorama de la mora para tener mayor fuerza compradora, o si la mora continúa deteriorándose, pues posiblemente tengamos a futuro una tendencia bajista. Por ahora simplemente es el panorama lateral. ¿Qué se espera de mañana? Anuncie el quantitative easing. En este escenario pasaría con el petróleo. Si el Banco Central Europeo da estímulo, posiblemente debería, en teoría, subir el petróleo. Básicamente es una perspectiva de mayor crecimiento. De hecho, ya por fin el mercado tendría su estímulo monetario. Recordemos el comprar la expectativa de vender con la noticia. El estímulo se ha descontado varias veces con esa caída del euro. Así que en este momento el euro podría cambiar de dirección y la debilidad del dólar apoyar en lo que es la fortaleza del dólar. Dependerá de las rupturas técnicas, pero por ahora parece ser el escenario probable. Porque dicen que los datos de China son buenos si su tasa de crecimiento fue el más bajo en 14 años. Una tasa de crecimiento de 7.3% no sigue siendo mala. Recordemos que el gobierno estaba buscando una tasa de crecimiento sostenible, por lo cual el mercado ya ha incorporado un crecimiento del 7.3%. Ojalá nuestra economía estuviera creciendo un 7.3%. El que sea más bajo, digamos que no quiere decir que sea malo, simplemente sigue siendo crecimiento y es algo que se estaba buscando. Lo que el mercado estaba preocupado era que el crecimiento fuera, o la desaceleración del crecimiento fuera mucho más fuerte. ISA, ¿por qué estima soporte de 7.200? No me acuerdo ni siquiera cuántos, muchos niveles hoy. ISA. 7.200, este mínimo previo. Recuerden que los soportes pueden ser líneas de tendencia, retrocesos de Fibonacci, promedios móviles, mínimos anteriores, niveles de congestión. Canacol y Ecopetrol los afecta menos, el crudo a PREC los afecta bonos de deuda. Exacto, por ahora PREC está, digamos que el tema que tiene nervioso a los inversionistas, el tema de su capacidad para pagar deuda. La compañía ha dicho que hay capacidad. Ya vimos que los costos para septiembre, los costos de producción eran de 32.97, pues esto lo deja con un margen bastante apretado a un precio mucho más bajo y el mercado está un poco preocupado por eso. En cambio, en Ecopetrol, digamos que también está teniendo presiones sobre el flujo de caja, no obstante hay más sectores, no está únicamente, como lo vieron ustedes en la presentación que se hizo la semana pasada, que está en el canal de YouTube. Ecopetrol no solo es extracción, también hay transporte, refinación, eso le da un poco de margen adicional. Y Canacol con los hallazgos y con el gas y la producción del 42% de tarifa, pues ha aguantado un poco más, aunque las tres deben estar sintiendo algo de presión. ¿Qué fundamental está afectando a Nutresa? Simplemente la correlación con el resto del mercado. Si PREC baja 6.500, como usted dice, ya se quebró. Para anunciar quiebra, pues deberá estar en la posibilidad de pagos. Así que vemos que una empresa que se quiebra en acciones puede llegar a ser a centavos. Así que 6.500 no necesariamente es una quiebra. En quiebra el descenso de una acción es mucho más bajo. No estamos diciendo que se vaya a quebrar o no, simplemente lo que vamos a mostrar es lo que pasaría con una acción si anunciara, no mentira, esto no es Homex. Hay varias, de hecho en esta época algunas están cediendo terreno. Esto es lo que puede pasar. Esto ya está en el OTC. Esto era desarrollado en México, el ADR, y el descenso puede continuar. De hecho, hay bastante volatilidad con este tipo de compañías. Pero pues no toquemos el tema todavía. ¿Qué fundamental? ¿Será que ya está descontado todo en PREC?
Hasta que no se rompa resistencia a corto plazo, el inversionista puede continuar preocupado. ¿Cuál es el fundamental que mantiene al alza Canacol? Hallazgos de petróleo, gas, expectativa de mayor producción de gas y algo de tarifa de precio del petróleo que le da cierta flexibilidad, aunque también debe estar bajo presión, igual que la mayoría de petroleras. Con el petróleo en el lateral actual, ¿hasta dónde puede aguantar el sesgo alcista de Canacol? Ahí la pregunta es, en el corto plazo, recordemos, como lo diría Benjamin Graham, si no estoy mal, puedo llegar a equivocarme, el mercado en el corto plazo es esquizofrénico, en el mediano y largo plazo recupera la cordura. En el corto plazo es emocional, en el largo es fundamental. Mientras el sesgo se mantenga y estemos sobre el soporte de corto plazo, Canacol puede continuar. A corto plazo, ¿cómo ves Canacol? Mientras se mantenga sobre el soporte de los... ¿Eran 5.500? ¿5.500? No me acuerdo, tengo que mirar. Sé que era 500, pero mientras se mantenga sobre los 5.500, el sesgo puede continuar. Y ya la vela nos dirá cuándo aparezcan vendedores. Cuando ustedes vean una vela con cola de techo o una vela tipo doji, velas con colas en la parte superior, podría ser un buen indicador. Ya están tomando utilidad los agentes. Creo que estamos en escenario donde es muy difícil gerenciar posiciones, ya que dependemos de muchos factores como petróleo, Europa, FMI, dólar, reforma. Siempre van a depender de muchos factores en el mercado. Es muy rara vez que tengamos un mercado demasiado tranquilo. Siempre va a haber un pero, siempre hay noticias, siempre hay fundamentales que generan ese zigzag. El punto es que esta semana estamos teniendo ese fuerte choque entre compradores y vendedores que están tratando de cambiar de dirección. Lo hace un poco más complejo que cuando tenemos un mercado con tendencia mucho más clara. Así que digamos que el punto clave aquí es cuando se den las rupturas de los niveles tendremos una tendencia más clara y un movimiento más fuerte. Pero sí, por ahora está ese choque. Pero pues si quieren preocuparse por no tener noticias, es algo muy difícil porque todos los días tenemos noticias en los mercados. ¿Qué tanto afecta la entrada de Walmart a empresas como Éxito y Nutresa? Pues tendremos que verla. No, a Nutresa no, a Éxito sí. Digamos que sería competencia. De hecho, la gente le ha tenido miedo a esa entrada hace mucho tiempo, pero pues por ahora no tenemos cambios significativos o ese fundamental no está pesando. Preferencial, vean que no está generando un hombro, cabeza, hombro inverso. No sé, veámoslo. No lo vi, pero vale la pena revisarlo. Preferencial, Avianca Holding. Muy interesante. Podría, si tomamos esto como un hombro, faltaría el otro, faltaría como un movimiento así, ¿cierto? Sería la línea de cuello. Pues más que el hombro, cabeza, hombro, si hay esta ruptura de este nivel, continuamos con el sesgo alcista. Por ahora, Bianca es alcista con probabilidad de llegar a 8.500 mientras se mantenga sobre el soporte de 3.520, que es el soporte para el día de hoy. Pues sí tiene algo, pero no perfecto. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de corto plazo. El nerviosismo puede continuar en los mercados. Recuerden mañana la decisión de tasas del Banco Central Europeo. El mercado sigue un poco entre choque de compradores y vendedores. Bueno, muy buen día entonces para todos.